A continuación vamos a participar de la mesa de debate Panorama Sanitario Nacional, con la moderación por parte del médico veterinario Ricardo Burgos de Confederaciones Rurales Argentinas y la palabra del ingeniero agrónomo Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa Nacional de Carnes y expresidente de CRA. El doctor Esteban Turic, CEO del laboratorio Biogénesis Bagó, Sociedad Anónima, el ingeniero agrónomo Carlos Milicevic, él es vicepresidente del SENASA, y el doctor médico veterinario José María Romero, secretario de Ganadería de la Nación. Sí, buen día a todos. Nuevamente estamos en una mesa redonda, en un congreso de fundaciones, viendo qué hacemos con los entes a posteriori de todos estos procesos que están pasando en este momento. Vemos que en la zona han cambiado muchas cosas. Hay países que están dejando de vacunar parcialmente, países que se van más adelantados, menos adelantados, otros que están hablando de un banco de vacunas el cual ya estaba hablado, pero en forma unilateral apareció el otro día repentinamente un país planteando que lo va a hacer, y me interesaría tener los conceptos de ustedes de lo que está pasando y de lo que piensan que podemos hacer los entes y en qué podemos contribuir con todo el conocimiento que hay en los entes, que han sido los que en los últimos 20 y pico de años han ido 2 veces por año al campo, conocen los productores, conocen los lugares. Entonces creo que es un conocimiento imposible de perder, que tendríamos que aprovecharlo todos. Voy a empezar con Dardo Chiesa, conocido dirigente, una vasta experiencia y a su vez productor agropecuario. Comentame, Dardo, ¿cuál es tu idea? Bueno, buenos días, gracias otra vez, Sato, y gracias a CRA por la convocatoria. Saludarlo a Carlos, a Esteban, a Cacho, que comparten este prestigioso panel. Yo lo que siempre empiezo por por lo mismo, ¿no? Que es el principio. Nosotros tenemos un sistema de lucha contra la fiebre aftosa que se basa en un sistema mixto, coparticipativo y solidario. Es mixto porque está el sector privado y el sector oficial, coparticipativo porque financiamos nosotros bajo la dirección del SENASA, y la lucha es como estamos en este panel, debatiendo día a día, y solidario porque de alguna manera los que no tienen los recursos, el sistema contempla de poder llevar adelante esta lucha. Este sistema nos ha dado buenos resultados. Hemos erradicado la fiebre aftosa, o la hemos combatido en 2 oportunidades. Una vez dejamos de vacunar. Nos habíamos propuesto llevar adelante 14 puntos, de los cuales no se cumplió ninguno, más que dejar de vacunar. Y nos habíamos propuesto entre todos los países hacer una salida del tema todos juntos, haciendo análisis de riesgo y llevando adelante en forma conjunta las acciones. Evidentemente hay países como Brasil, que se adelantó. Yo lo considero una aventura, lo he hablado con ellos, se lo he dicho directamente, y hay cosas que me preocupan en esto, porque cuando uno habla con Brasil, ellos te dicen que descansan, que no les va a entrar virus porque países como Argentina y como Uruguay llevan adelante la vacunación, o sea, su frontera está cubierta por la vacunación nuestra. Muy bonito esto, porque nos pone a todos en un problema. También me alerta el tema de este famoso Bambaco, este banco de vacunas que propone Brasil, propuesto por un centro panamericano que no goza de ningún respeto de mi parte y que se hace en forma unilateral, que ya dejaron de vacunar y todavía no tienen el banco. Tampoco dicen cuál va a ser la metodología, quién lo va a financiar, qué virus o qué cepas van a tener en la elaboración de este banco, con lo cual es más un salto al vacío que otra cosa. Pero esto lo quería poner para el principio, para que nos pongamos en tema, calentar motores, como dicen algunas veces, pero cuando uno mira qué vamos a hacer con los entes, uno debería hacer un raconto de todo lo que hacen los entes, porque el ente no solamente se encarga de recibir una vacuna, garantizar una cadena de frío,
aplicarla, asentarla, pasarle los datos al SENASA, garantizando la calidad del proceso, sino que además en este devenir hay una visita al campo de 2 veces por año, en la cual hay un censo de alguna manera. Nosotros corregimos el stock vacuno que tiene el país, información que es valiosísima y un montón de información que sale de esas visitas que es valiosísima. También realizamos la vacunación, también tenemos concatenadas otras campañas sanitarias y otras visiones. Y si nosotros vamos a dejar de vacunar, o alguna vez se piensa que Argentina, si la aventura brasilera tiene éxito, seguiremos un camino parecido, deberíamos ponernos a pensar cuál es la mejor manera de conservar este sistema mixto, coparticipativo y solidario, que trabaje de otra manera, haciendo vigilancia epidemiológica, habiendo dejado la vacunación. Pero esto es un salto muy importante, en el cual se tienen que rever un montón de cosas y hay que tener las cosas muy, muy en claras. Muchas veces sale de decir qué vamos a hacer con los entes, muchas veces sale de decir, bueno, los productores van a dejar de pagar la vacuna y nos vamos a olvidar del problema. Y realmente no va a ser así, porque la vigilancia epidemiológica es más cara que la vacunación. A mí me preocupa mucho hoy, frente a lo que le pasó a la humanidad con el COVID y frente a lo que está pasando en República Dominicana con la peste porcina africana, en donde entró y agarró una población susceptible y está haciendo un estrago, y todo el mundo mira para el costado buscando a ver si hay una vacuna. Y nosotros estamos vacunando, tenemos una buena cobertura vacunal, y como siempre dijimos, a ver, es una relación costo-beneficio. Nosotros en Argentina no tenemos poliomielitis, sin embargo a los chicos les damos el terrorcito de azúcar con la vacuna Sabin, porque el costo-beneficio de tener chicos con poliomielitis no se paga con nada. Entonces creo que ahí entra un gran debate. Pero si alguna vez avanzamos, deberíamos tener muchas cosas en claro. Por ejemplo, si vamos a tener nuestro banco de vacunas, celebro que esté Esteban acá, qué cepas vamos a tener, si todas o solamente las que tuvimos, qué rol van a tener los entes, quién va a financiar. Yo estoy, para hablar con honestidad, estoy convencido que en nuestros países, donde hay necesidades básicas insatisfechas, los gobiernos no tienen a veces los presupuestos para las campañas sanitarias y por eso las hemos encarado nosotros, porque las vacas son nuestras. Entonces, tenemos que ponernos a pensar una redefinición, pero me parece que siempre pensando en el eje principal, que es un sistema mixto, coparticipativo y solidario, en donde tenemos fortalezas y tenemos debilidades, tenemos que aprovechar qué estamos haciendo bien, cuáles son las fortalezas de nuestras fundaciones y elegir un camino de trabajo. Un camino de trabajo que tiene que ser auditado por el servicio sanitario, en el que tiene que haber metodologías, objetivos, métodos, y en el que si vamos a pasar de un lado a otro, de dejar de vacunar, esto esté absolutamente contemplado. Me parece que no es tiempo de dejar de vacunar. Me parece que veremos primero qué le pasa a Brasil y después veremos nosotros cómo transitamos. Y después viene, como ustedes saben, todo lo que no va por lo sanitario, todo lo que va a ser barrera arancelaria con el tránsito de productos, porque puede ser que algún país que haya decidido dejar de vacunar estime que tiene un estatus sanitario superior al nuestro y nos empiece a poner restricciones al tránsito, y eso es motivo de preocupación. Así que bueno, creo que por acá va planteado, Sato, no me quiero extender mucho más. Correcto. Habiendo largado la pelota al juego, yo le preguntaría a Carlos, que como ente rector de la sanidad en la Argentina, ¿cómo ve todo esto que está pasando, nuestra situación de fronteras conocemos que la están reafirmando, y cómo piensan plantear el paso siguiente? Bueno, buenas tardes a toda la mesa, buenas tardes a todos los productores, a todos los dirigentes que están acompañando este 10º Congreso de Entes Sanitarios. Un agradecimiento a CRA por la amistad, por el acompañamiento y por permitirnos compartir esta jornada. Primera cuestión, no hay nada mejor que la demostración de la realidad. En esto
permítanme agradecer y reconocer, como decía Dardo, el trabajo conjunto que en plena pandemia acabamos de cumplir la tercera vacunación sin inconvenientes. Y esto no es broma, esto no es broma. Nosotros tomamos una decisión valiente en un momento que se planteaba la posibilidad, con el advenimiento del COVID, de si íbamos a prorrogar, si íbamos hasta suspender la vacunación, y tomamos en conjunto una decisión de continuar con el programa de vacunación que teníamos, más con estas nuevas novedades que nos estaban llegando a los países vecinos. La mejor muestra es esta, que cumplimos la tercera vacunación sin inconvenientes, y en esto reconocer a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los entes, de los vacunadores, de los productores y de los empleados rurales, que fueron en definitiva quienes realizan esta gestión. Y esto es lo que, acompañando lo que dice Dardo, esto es fruto del trabajo conjunto. El SENASA no puede solo haber generado esta acción, ni tampoco un ente sanitario solo, ni tampoco el productor de manera unilateral. Creo que este trabajo conjunto entre los entes, los productores y quienes tenemos que ver con esto, dimos la muestra de estar a la altura de las circunstancias para cuidar nuestro rodeo, para cuidar nuestra frontera. La segunda cuestión, yendo un poco al futuro, nosotros hemos sido claros, que ante esta realidad de la modificación del calendario de la eliminación de la vacunación en Brasil, lo que primero nos generaba era cierta preocupación y la manifestamos de manera bilateral, la planteamos en cualquier ámbito. Estos días lo hemos vuelto a decir en la reunión de COSALFA. Pero también nos ocupamos. Cuando nos ocupamos hemos fortalecido en estos 2 años de gestión todo el cinturón fronterizo nuevamente. Hemos vuelto a generar un relacionamiento bilateral con la mayoría de los países vecinos, donde hemos perdido los miedos y donde hemos vuelto a trabajar en conjunto. Estos próximos días estamos trabajando una agenda con el Paraguay, una agenda con Brasil, una agenda con el Uruguay, para empezar a hacer intercambio de profesionales, para poder, en la medida que nos permita la pandemia, cruzar hasta ambos lados y volver a ese trabajo que ustedes mismos participaban antiguamente, donde veamos qué se está haciendo de cada uno de los lados con absoluta transparencia. El resguardo fronterizo está funcionando muy bien. En esto también permítame agradecer al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y en definitiva a toda la cadena de carne que entendió la necesidad de fortalecer la frontera y nos aportó la vacuna para los pequeños y medianos productores. La Argentina, y nosotros como entidad rectora de la sanidad, dijimos que no teníamos apuro, que queremos ver qué es lo que va a suceder en la cuestión epidemiológica, sobre todo en la parte más norte de Sudamérica, para ver si esta nueva estrategia que han tenido algunos países da resultado y no tenemos alguna sorpresa. Con lo cual, esto lo hemos demostrado en el marco de las normas. La resolución que generamos de la frontera habla por lo menos la continuidad hasta el año 22, inclusive sin ningún cambio en el sistema de inoculación de nuestro rodeo. Con lo cual eso es un poco la señal de hacia dónde queremos ir. Y también nos hemos ocupado en el sentido de que hemos generado un trabajo que se está presentando en este Congreso de un análisis de riesgo, pero un análisis de riesgo concreto, no un análisis de riesgo a la antigua donde se nos decía en un informe qué es lo que tenía que hacer cada uno. El análisis de riesgo que se está poniendo en valor, lo que define es qué está pasando en Sudamérica, cuáles son los riesgos y en ese sentido qué impacto puede tener sobre la Argentina. Uno con toda claridad lo dijo, creo que también Dardo y Sato en la introducción, es el tema del futuro, el banco de vacuna. Nosotros aplaudimos la inversión privada que se ha hecho en la Argentina, el crecimiento del banco de vacuna de la Argentina, con el cual tenemos un convenio y un contrato celebrado hace mucho tiempo. Que Estados Unidos, que Canadá, que la Argentina en conjunto estemos avalando con un convenio nuestro banco de vacuna, nos da mayor tranquilidad que a lo mejor la que pueden tener algunos países vecinos. Y en esto lo hemos ofrecido. Nosotros hemos dicho que no vamos a acompañar el Banco Regional porque no tenemos necesidad. Y así le hemos también transmitido a los países que nuestro laboratorio también está en condiciones de aportar conocimiento, capacitaciones, capacidad y demostrar lo que hemos hecho en la Argentina. Y esto se lo hemos dicho en el marco de CBP, en el marco de la COSALFA y de todas las relaciones que tenemos con los países vecinos. Por último, me parece también importante que en esta valoración de futuro revisemos algunas cosas y algunos errores que podemos cometer.
nosotros estamos en estos momentos haciendo un control de gestión sobre todo por el stock de nuestro rodeo. Y nos hemos encontrado con algunas sorpresas. Y en estas sorpresas significa que hay algunos productores que de vacunación a otra tienen diferencias de inventario importantes. Y en esta revisión, obviamente, aparecen algunos desvíos y algunas acciones que ya están generando expedientes de investigaciones y hasta de multas, pero por otro lado queremos llamar a la reflexión de que le peguemos un poquito el ojo a cómo estamos haciendo la carga de datos. Hay algunos problemas que no son de la vacunación, no es del trabajo en el terreno, sino es de la carga de datos. Esto es trabajo de escritorio, es ponerle un poquito el ojo a cómo lo estamos haciendo. Y lo último, cuando estuvimos el año pasado en un evento como este, nos propusimos un trabajo de empezar a pensar el futuro y qué otras herramientas, qué otro trabajo podíamos ir empezando a diseñar en conjunto para el futuro de los entes de vacunación. Y en esto tenemos que ser sinceros, estamos todos un poquito en falta. Seguramente la pandemia, la posibilidad de no encontrarnos, creo que a Sato no lo veo hace más de 1 año y medio, como ejemplo, y digo, me parece que en esto vuelvo a instar a una jornada de trabajo, al armado de alguna comisión de trabajo, donde empecemos de manera abierta, transparente, generosa, empezar a discutir qué otras labores, qué otros roles se le pueden aportar al futuro de los entes en el marco de la experiencia y del trabajo territorial que tienen. Esto me parece que de esta jornada deberíamos acordarlo, de que no deberíamos perder más tiempo. Hay cuestiones que incorporar el área verde, despacito, cosas que fueron saliendo que creo que, Sato, vos mismo lo dijiste el año pasado y me parece que la pandemia nos interrumpió, pero aprovechemos esta jornada como para hacer el lanzamiento de la posibilidad de encontrarnos en este sentido. Así que bueno, esto es un poco mi mensaje, agradecer la posibilidad de encontrarnos, más allá que sea como en esta nueva moda de lo virtual, del Zoom, pero siempre es un gusto poder compartir y trabajar con ustedes. Sí, gracias, Carlos. Esteban, una consulta con respecto a la realidad que estamos viviendo hoy en día. En todo este nuevo paradigma de la fiebre aftosa en el Cono Sur, si bien ustedes se han expandido hacia otros lados, ¿cómo ven desde el laboratorio el futuro en este tema y cómo ven ustedes como banco de vacuna del país y la aparición del Paraguay queriendo crear el banco nuevo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Ricardo, por la pregunta. Mirá, a mí, afortunadamente, como veterinario y como profesional de la industria, tuve la suerte de viajar por varios países del mundo, muchos de ellos por temas laborales y vinculados a la lucha contra la fiebre aftosa. Biogenes Ibagoy exporta vacuna antiaftosa a 14 países y bueno, eso me permitió tomar contacto directo con la realidad que se vive no solamente en América Latina, sino también en Asia, en África, Medio Oriente. Y una de las cosas que vemos y que siempre recordamos y tratamos de tener muy presente y de comunicar a los veterinarios y a los productores con los cuales tenemos oportunidad de conversar y de vincular es que si uno cuenta la población de vacas a nivel global, o sea, todas las especies susceptibles, vacas, ovejas, cabras, cerdos, pones, digamos, toda esa cantidad de animales y ves la distribución que tienen a nivel global y la situación epidemiológica en relación con la fiebre aftosa que existe en cada uno de los países donde tenemos todas las poblaciones susceptibles, te encontrás con que el 70% de esta población de animales susceptibles, que son las especies que mencioné, viven en países endémicos, en países donde la fiebre aftosa no está ni erradicada ni siquiera controlada, aún con planes de vacunación que son, en la mayoría de ellos son planes de vacunaciones nacionales, inclusive con licitaciones de los gobiernos que la abastecen prácticamente gratis a los productores.
Y esa es una primera alarma que nosotros siempre ponemos arriba de la mesa y que tiene que ver, y que está vinculada con lo que mencionó Dardo, de cómo ha cambiado la dinámica de las pandemias, ¿no? Dardo mencionó lo de COVID y creo que hoy la gente lo entiende mucho más fácil, de que una enfermedad o un brote que se origina en Wuhan, en menos de 3 meses apareció en las antípodas, apareció en Argentina, que es exactamente las antípodas de Wuhan, si querés geográficamente, y ha llegado, y lo hemos visto, a todos los lugares de nuestro país, ¿no? Como lo mismo que sucedió con peste porcina, que digamos, es una enfermedad que se originó o que se detectó inicialmente en África, que migró a Europa, que ingresó en Europa, que se radicó hace prácticamente, o se había radicado hacía casi 35 años de Europa, aparece en Asia, vuelve a ingresar a Europa y hoy tenemos un brote en una isla del Caribe, ¿no? A 2 años de la reemergencia en China o del ingreso a China, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Decimos, miramos eso y por otro lado decimos, el 70% de la población susceptible de contraer aftosa está en lugares donde todavía la enfermedad no está controlada. Entonces, eso representa un riesgo a nivel global, un riesgo que tenemos que considerar, que países como Estados Unidos lo han revisado, y consecuencia de ello es que han incrementado, a pedido de los productores, el presupuesto del Estado para el banco de antígenos y vacunas, ¿no? Entonces, esa es la realidad, lo que vemos a nivel global. Nosotros vivimos hoy en un mundo cada vez más globalizado, y los riesgos, mientras las enfermedades estén presentes, los tenemos y están latentes. Entonces hay que tomar medidas para eso. Países como Estados Unidos, Canadá, que hace mucho tiempo que no tienen ningún caso de fiebre aftosa, han revisado esto y han levantado el umbral de protección. Como mencionó Carlos también, Argentina, más allá de tener un plan de vacunación, tiene también un banco de antígenos y vacunas, porque existen los riesgos de otras cepas también. O sea, un banco no es simplemente una reserva de una cantidad X de vacunas. Un banco es una cosa mucho más compleja que eso. Nosotros, que somos proveedores de vacunas, pero además también de un servicio de banco, damos fe de esto, y tenemos áreas específicas dentro de nuestra planta donde hay una dedicación para el servicio de banco, donde hay una X cantidad de antígeno ultraconcentrado que puede ser formulado en tiempos récord, en términos industriales de formulación de vacuna, y todo eso requiere de instalaciones específicas, de un expertise específico y de capacidades especiales para eso. O sea que no es simplemente me reservo X cantidad de dosis en caso de emergencia. Es mucho más complejo que eso, y también hay que tenerlo presente, y hay que mirar, digamos, en los lugares donde se está dejando de vacunar, qué tan en serio se están tomando esto del banco, ¿no? O el tema de tener un banco y de estar protegidos, no solamente por lo que les pueda pasar, sino por solidaridad con el resto de los países que existen en una región determinada. Así que un poco nuestra mirada es esta, Ricardo, de que es una enfermedad que está lejos de estar bajo control por la cantidad de animales que todavía están en zonas endémicas, que requiere, no solamente para tener esto bajo control, no solamente hace falta buenas vacunas, sino que también hacen falta buenos planes de vacunación, y nosotros siempre ponemos de ejemplo a Argentina y ponemos de ejemplo a los entes como entidades que han contribuido enormemente a que los planes de vacunación diseñados por el organismo sanitario tengan la efectividad deseada, ¿no? Ha sido, creo que, crítico poder contar con los entes en las campañas de vacunación. Parece una cosa menor, pero lo que dijo también Carlos me pareció sumamente importante. No se suspendieron las campañas de vacunación cuando a nivel global se está reviendo el debilitamiento de los organismos sanitarios en las luchas contra las enfermedades, sobre todo las virales. Tenemos estos 2 ejemplos de la peste porcina africana y del COVID, 2 enfermedades virales que nos han demostrado qué tan rápido pueden
propagarse, ¿no? Y bueno, desafortunadamente para esas dos no existe vacuna, afortunadamente para la fiebre aftosa existe vacuna y la eficacia de las vacunas de buena calidad es muy alta, y cuando hay campañas de vacunación como las que se organizan en Argentina y con la continuidad que se le da y la seriedad y la importancia que se le presta tanto del lado de los productores como del lado del organismo sanitario, me parece que es lo que en definitiva asegura el resultado y nos mantiene protegidos contra esta enfermedad que, de nuevo, para mí está latente, es una amenaza real, y me parece que la posición de Argentina es muy inteligente y tiene mucho sustento profesional, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Cacho, viendo la situación actual y que por lo pronto no hay una idea en la Argentina de dejar de vacunar en forma inmediata, ¿cómo ven ustedes el contexto desde la nación, el contexto de Sudamérica, de lo que está pasando? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a los panelistas, conocidos de años, a los que nos están escuchando. Quizá la pandemia, como plantea Esteban, la pandemia de COVID, viene a mostrar que la fragilidad de los sistemas sanitarios en el mundo, la velocidad con que se dispersan y las dificultades que tenemos para controlar. Quizá esto nos viene a dar, a cambiar un poco una visión que se venía teniendo en relación a tratar de salir, como lo están haciendo algunas regiones de América, de dejar de vacunar, entendiendo que la nueva aparición de brotes era un elemento auspicioso. Y digo que Argentina pudo hacer un trabajo importante a partir del brote del año 2001, de los brotes del año 2001, cuando se conjugaron al menos algunos elementos. En principio, la calidad de la vacuna, que fue una cosa que vino a cambiar un paradigma. Segundo, la aparición de los productores a través de sus asociaciones, en la propia campaña y en la propia organización, una serie de herramientas y metodologías que planteó el Organismo Sanitario Nacional en la implementación del sistema de vacunación, de la preservación de frío, de la preservación de cadena de frío, una serie de controles. Entiendo que las enfermedades, sobre todo las enfermedades de orden viral, y el grado de conectividad que hoy tiene el mundo, quizá deba alejarnos de la posibilidad de pensar en dejar de vacunar en la Argentina. Creo que al contrario debemos tomar los máximos recaudos. El ejemplo claro lo tenemos para con el COVID, el ejemplo desgraciadamente lo venimos a tener ahora con la peste porcina africana, una enfermedad que se encuentra de manera endémica en 3 continentes, no la podemos controlar, no se ha podido controlar, y que vamos a ver, porque creo que hay por ya confirmada 14 provincias de 33 que tiene el país que está sufriendo este brote de peste porcina. Estamos trabajando en ello. Gracias a Dios ya se venía trabajando desde antes, ante la posibilidad de un brote. Digo que hay una enorme importancia en las fundaciones y en el compromiso, porque la fundación se observa el compromiso y la interacción del productor con el Estado, con el Organismo Sanitario Nacional, quien técnicamente debe diseñarlo, el Estado con la política que piensa llevar a cabo, el productor involucrado en su propia cadena. Y entiendo que las fundaciones todavía tienen muchísimo más para dar. Creo que sí debemos repensarnos, y quizá debamos repensarnos desde el dejar de pensarnos exclusivamente como una entidad encargada de aplicar la vacunación. Recién Carlos hacía referencia a que quizás nos falte profundizar algunas cuestiones
Eh, a ver, el comercio en el mundo, y porque esto también es de orden comercial, lo sabremos los argentinos con lo que padecimos, inclusive todavía con mercados que tenemos cerrados, eh, estas implicancias comerciales que tienen, históricamente mayores oportunidades de comercio lo tuvieron los dueños de la tierra, después lo tuvieron los dueños del capital, después los dueños de la información. Hoy es el mundo de la información y creemos que en esto, a través de sus agentes con funciones delegadas por el Organismo Sanitario Nacional, que está visitando 2 veces por año al productor, creería que prácticamente una cosa inédita en el mundo, en un sistema y una metodología absolutamente sincronizada y coordinada, podríamos todavía obtener mucho mayor provecho en el sentido de obtener mayor información de nuestro productor, de el stock que posee, no solamente de las enfermedades, de las especies susceptibles a la aftosa, que son vacunadas con aftosa, sino las especies testigos, dónde están, cuál es el stock real y verdadero. Y esto lo digo desde el lado del Estado, y en el caso particular, en lo que compete al área de la subsecretaría, donde estamos administrando 3 leyes: la ley ovina, la ley caprina, la ley del árido y semiárido, y el Estado Nacional necesita, para poder aplicar políticas, necesita información. Creo que de ahí debemos trabajar en cambiar el formato en el que la gente con funciones delegadas, porque siempre digo lo mismo, está representando al Estado Nacional. Y en representación del Estado Nacional visita 2 veces por año al productor. Ahí necesitamos tener la máxima información, y cuando hablo de desvíos donde encontramos que más de 40.000 unidades productivas que poseen bovinos no tienen registrado un equino. Ahí entendemos que debemos empezar a trabajar en el formato de la responsabilidad del agente sanitario que visita el establecimiento y del productor en la declaración de stock, en la modificación de los stocks para la especie que vacunan, y también en la declaración de los stocks del resto de las especies. Eso nos permitiría al Estado Nacional tomar políticas con la mayor cantidad de información posible. Me parece que debemos pensar a los entes y a las fundaciones como un organismo estratégico para el Estado Nacional, en el sentido de poder no solamente brindar información, sino en caso de ser necesario en el futuro, con la enorme demanda de información que hoy están teniendo los alimentos. Porque los alimentos quedaron metidos, en el caso del COVID, bajo una supuesta sospecha de que la producción y el propio alimento pueden ser causantes de pandemia y en particular del COVID. Por eso es tan importante que manejemos información certera, información precisa, y quizá alguna información de futuro que hoy no la tenemos en vista. Creo que debemos profundizar, como dice Carlos, un poco más el trabajo fino del agente en territorio, de la fundación, con una mirada más amplia que el de la vacunación en sí misma. Muchas gracias, Cacho. Dardo, volviendo a un tema que recién dijo, que recién nombró Cacho, que en algún momento consideramos que era muy importante, que era utilizar los entes para los blanqueos de las otras categorías. ¿Cómo ves vos esta posibilidad? ¿Cómo lo volverías a plantear para que realmente diera su fruto y no nos volviera a pasar lo que nos pasó con los caballos en su oportunidad, o con la falta de ovinos, que no hay directamente un blanqueo, para poder llegar a trabajar como corresponde en cualquier lucha sanitaria, sabiendo dónde están los animales que queremos curar? Sí, bueno, mira, Sato, vos tocaste un tema muy álgido, también lo tocó Cacho, que es el tema de los caballos.
Nosotros en CRA hicimos un convenio con Única para registrar los caballos, porque en realidad este tema de los caballos no registrados termina pasando que termina habiendo bolseros de caballo o de revoleo y hay un comercio irregular. Y Argentina es exportador de carne de caballo y esto nos vulnera la credibilidad del sistema sanitario y la credibilidad del país. Nosotros, en función de esto, los entes tienen una gran responsabilidad porque en el momento que se va a labrar el acta de vacunación deberían estar inmersos todas las especies. Y si hay alguna especie, porque puede haber algo una llama o algo que sabemos que en el campo argentino hay, debería estar en observaciones en algún otro lado. Esto forma parte de la responsabilidad con que se deben confeccionar y con que debe tramitarse la información. Pero te vuelvo a decir, no es solamente un problema que le pueda servir al Estado Nacional como para epidemiología. Es también información muy útil para fortaleza del sector, para saber dónde está el producto y qué negocios se pueden hacer, cómo se mueven, cómo transitan, cómo se puede negociar, cuánto hay. La información solamente de las existencias vacunas, además de saber estado corporal, cómo van evolucionando los engordes, algún tipo de información adicional al mero hecho de la cantidad exacta por categoría que se vacuna, te genera una información estratégica para el sector de planificar producciones. A ver, todas las explotaciones agropecuarias, algún tipo de planificación estratégica de producción tenés. Y no puede ser que nosotros como sector estemos a la inventiva de cada uno de poder interpretar cuánto está entrando, cuánto está saliendo, si los corrales se llenan, si los corrales no se llenan, estado corporal de la hacienda cuando entra al servicio, estado corporal de los terneros, un breve comentario del estado de los forrajes. El vacunador cuando va a vacunar entra al campo y mira cómo está, si hay seca, si hay inundación. A ver, toda esa información es tremendamente valiosa. Alguna vez en CRA planificamos armar una gran encuesta, un cuestionario de encuesta que cada vacunador lleve y el productor complete. Y en esa gran encuesta se puede meter un montón de información. Son 2 visitas al año. Y si uno piensa que el día de mañana vas a pasar a la vigilancia epidemiológica, ese cuestionario cobra una importancia manifiesta, porque es una especie de inventario de cómo está la situación del establecimiento y eso bien procesado te lleva a una situación de estado regional. Me parece que es por ahí donde no necesitamos esperar a parar de vacunar para cambiar los roles. Esto es fundamental para nosotros. Por otro lado, hoy se habló, se recordó que desde CRA hablamos de las fundaciones verdes. A ver, existen. Para el picudo del algodonero, lo hemos hecho con el tema de langostas en el norte. Quizás no todas las fundaciones, sino alguna fundación tipo plan piloto o una fundación regional, pero nosotros trabajamos con materiales genéticamente modificados, trabajamos con plaguicidas, con herbicidas, insecticidas, fungicidas, elementos, hay producciones orgánicas, hay un montón de cuestiones que las fundaciones pueden llevar adelante un rol muy fuerte. Quizás haya una reticencia, porque las fundaciones, vamos a decir la verdad, son rojas, en abrir un compartimento verde, pero es absolutamente necesario y creo que también es importante para saber un censo de cómo van las producciones. Me parece que tenemos una herramienta que es ejemplo en el mundo, porque hay muchos lugares en donde se presentan ejemplos de ámbitos de coparticipación público-privada. La Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa Argentina son un ejemplo. No le hemos sabido adosar las fortalezas que tienen, quizás en la visión de que las fundaciones se hicieron solamente para vacunar. Bueno, creo que ese es un concepto que tenemos que desterrar. Y como bien decía Cacho y esbozó Carlos, y creo que Esteban comparte,
la vigilancia epidemiológica y la información que puede salir de utilizar esa visita que se hace al campo 2 veces por año es muy, pero muy, muy valiosa, y por ahí tenemos que estar, por ahí está la gran fortaleza del sistema de fundaciones. Muchas gracias, Dardo. Carlos, viendo todo esto que amplía la posibilidad de acción de todas las fundaciones, que es el tema exacto que estamos tratando hoy, ¿cómo verías vos las tareas futuras y qué les dirías que se pongan a hacer las fundaciones para empezar a ordenarse y organizarse para que entre todos podamos tener un futuro distinto y más amplio, como decía Dardo recién? Bueno, primero, yo lo dije en alguna medida en mi presentación anterior, me parece que este es último tiempo, uno de los principales problemas que hemos detectado es la carga de datos. No el hecho en sí, sino es la carga de datos, con lo cual primer hecho y primera reflexión que llevaría es que le prestemos un poquito más atención a la cuestión técnica y a la carga de los datos, porque estamos teniendo y estamos visualizando muchos errores de tipo administrativo. Pero me parece que es momento de... El COVID nos ha dejado obviamente muchas debilidades, mucha gente que ha sufrido la pérdida de familiares, de amigos, de vecinos, pero también nos deja muchas enseñanzas, y entre ellas la que planteó con claridad Esteban, de que hoy el concepto se está hablando de una única salud, donde las cuestiones de salud pública y la de salud animal están estrechamente vinculadas y los riesgos son los mismos. Y la palabra es vigilancia epidemiológica, que hace mucho tiempo que a lo mejor la hemos dejado de hacer. Y me parece que es el eje donde deberíamos poner en conjunto productores, entes, organismos sanitarios, de ver cómo volvemos a retomar esta mirada de la vigilancia epidemiológica. Y cuando digo vigilancia epidemiológica, arranca por lo que dice Cacho. Primero tenemos que saber cuántas ovejas realmente hay y dónde están. Y después tenemos que ver también todos esos productores que a lo mejor reciben el vacunador y ¿para qué voy a declarar los chanchos si los tengo en el fondo y no molestan? El tema es vigilancia epidemiológica, porque cuando estamos empezando a hablar de la peste porcina africana y los riesgos que tiene, tenemos que saber cuántos cerdos tenemos. Ni hablar de la cuestión del equino, que más allá de los problemas sanitarios y las potencialidades de la exportación de carne, donde hay un grupo importante de vacas y algún caballo, y lamentablemente algunos amigos no lo declaran. Y la cuestión fiscal tendrá su carril, pero yo me centro en la cuestión epidemiológica. Estamos en un problema tremendo con la anemia infecciosa equina y no lo estamos pudiendo resolver. Y tenemos que encararlo en conjunto, pero para eso tenemos que saber dónde están y quién es el propietario de ese caballo. Y lo mismo podría decir también con las aves de traspatio, que también le prestamos poca atención. Sin embargo, la Argentina, hace pocos meses, recibió la mala noticia de una suspensión transitoria que la pudimos levantar gracias al esfuerzo conjunto con el sector avícola, la suspensión transitoria de la exportación a Europa. ¿Y saben por qué? Por falta de vigilancia epidemiológica de las aves de traspatio. Y estos son los ejemplos que estoy queriendo poner en el sentido de la importancia que tiene todo ese abanico, toda esa artillería de gente que tenemos en el terreno, que nos debería generar la información suficiente para después diseñar en conjunto la vigilancia epidemiológica. Cuando llega el vacunador a nuestras casas, que no tengo más que reconocimiento y agradecimiento, porque es gente seria, que viene, trabajadora, que a veces en el medio de los caminos complicados, en momentos duros, llega a nuestro campo y nos viene a ayudar y a asistir. Tenemos que capacitarlos para decirles qué es lo que estamos necesitando de ellos. No solo reclamarles, sino que tenemos que ayudarlos a que abran los ojos, a que se tomen esa media hora adicional para ver cuántos caballos realmente hay, para que convenzan a ese productor que pueda aportar el dato, fundamentalmente, como digo, para poder contemplar programas serios de vigilancia epidemiológica de cada una de las especies. Muchas gracias. Desde Biogénesis, como productor de vacunas y realmente acompañante de toda esta actividad y de todos los entes, porque si hay alguien que ha estado siempre han sido ustedes, ¿cómo ven la tarea futuro a seguir por los entes y en qué podrían aportar ustedes? Bueno, mira, Ricardo, yo creo que
quiero remarcar de nuevo que los CENTES y el sistema de vacunación a través de los CENTES es un ejemplo que nosotros hemos llevado a cada país que hemos ido, digamos, a abrir un mercado de exportación de vacuna o que hemos abastecido con vacuna. Y te hablo de países de primer mundo como Corea del Sur, ¿no? Que no tenían bien organizada un sistema de vacunación y que en vinculación con nosotros, con SENASA, han tomado el ejemplo de Argentina de cómo se organizaban las campañas de vacunación, con la complejidad de que, digamos, tenían la enfermedad en cerdos y el ciclo del cerdo es mucho más corto, y las vacunaciones se tienen que hacer por ahí de manera continua, pero tomaron mucho de ejemplo cómo se organizaban las campañas, porque te vuelvo a repetir, no se trata solamente de tener, o sea, la base es tener primero una buena política de control y erradicación, buena calidad de vacunas, pero después necesitas la logística para distribuir esas vacunas con cadena de frío, y necesitas ejecutar esa vacunación en un periodo de tiempo determinado. No se puede, digamos, prolongar mucho en el tiempo porque no se logra esta inmunidad de rebaño que tanto se habla hoy, ¿no? De tener bien inmunizado todo el rodeo, así sea de cabras, de ovejas, de vacas o de cerdos. Y de nuevo, quiero remarcar o destacar la importancia que tuvo eso, y creo que es, como mencionaron tanto Dardo como Carlos, creo que es algo que tenemos que tratar de preservar y utilizar para otro tipo de herramientas sanitarias. Quizás hay que conjugarlo con las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos que nos permiten dar alertas tempranas. Lo que mencionaba hoy, lo que dijo recién Carlos, es decir, no declarar un cerdo de traspatio parece una cosa menor, ¿no? Pero cuando vos tenés una emergencia no es menor, porque sabés que ahí tenés que ir y ejecutar una acción sanitaria. Entonces, eso, combinado con las nuevas herramientas tecnológicas y de administración o de gestión de la información, creo que es algo que me imagino que lo están viendo, pero que a futuro va a cobrar mucha más relevancia, ¿no? De pasar de la época que eran planillas, que después se cargaban en una computadora, a los sistemas que hay hoy con inteligencia artificial y demás, que te pueden, desde un caso, darte alerta sanitaria en una región determinada y tomar acciones tempranas ante un sistema de emergencia. Esto es un poco lo que utilizó Estados Unidos también hace menos de 2 años. Revisaron qué sucedería si hubiese un caso o un brote de aftosa en una zona determinada, y en función del stock que había en esa región, pero también del tránsito que hay diario y de la dinámica de un brote, llegaron a la conclusión de que lo que tenían como stock de banco ante una emergencia no les alcanzaba para contenerlo. O sea, era lo mismo tener eso que no tener nada, en definitiva, y que debían quintuplicar ese banco si realmente querían tener una acción efectiva ante un brote. Entonces, me parece que ahí, de nuevo, fue motivo por el cual han reforzado, digamos, viendo cómo está la situación epidemiológica a nivel global y cómo ha evolucionado los sistemas productivos y el tránsito de animales, y digamos, cómo se podría dinamizar una epidemia. Bueno, volvieron a revisar y tomaron acciones en relación a eso. Pero de nuevo, me parece que los entes tienen la posibilidad de generar información de muy buena calidad, y esa información bien procesada puede dar alertas tempranas para muchas enfermedades, para muchos temas sanitarios y obviamente también los productivos, ¿no? Como mencionó Dardo, podés combinar los temas sanitarios con los temas productivos y, bueno, empezar a acompañar con medidas cuando se disparen alertas que necesiten ser atendidas. Muchas gracias, Esteban. Cacho, para cerrar, viendo que vos fuiste el disparador del tema de los censos de caballos y del resto de las especies, y viéndolo desde el ministerio, ¿cómo podrían actuar ustedes para que se produzca algún cambio y una facilitación para que esos
esos censos se puedan ampliar, porque muchas veces tienen problemas, como en su oportunidad de los caballos, que tuvimos problemas de existencia, por ejemplo. Una persona que tenía 5 caballos quería blanquear 6 más, y si bien lo habíamos pactado en su oportunidad, se caían del sistema por diferencia de stock. Entonces hay que ver cómo instrumentar eso para que el productor pueda hacerlo tranquilamente sin que le generen problemas. Si bien es un problema de Carlos el final ese, creo que habría que montarlo desde el ministerio en conjunto con el SENASA para que eso sea un ente, una cosa facilitadora para que los entes puedan tomarlo bien y hacerlo bien. Antes que diga Cacho, también hay un tema, perdóname Cacho, con las provincias, porque a veces el problema de stock radica en la oficina de guías, que a veces no le permiten a ellos la incorporación y después no puede impactar en el SENASA. Sí, correcto, sí, por eso, bueno, es global, pero es más público que privado. Sí, bastante complejo. Un poco lo que plantea Carlos es cierto, y bueno, lo venimos debatiendo desde hace tiempo, en relación a la ley de marcas y señales, a la superposición de leyes provinciales, al, al sistema federal de nuestro país, que nos impide vulnerar aspectos de orden territorial en cuanto a lo legislativo y a lo normativo. Parece que nosotros tenemos que pensar o repensarnos, primero desde un lado que de reconocimiento del ejemplo, que es un poco lo que plantea Esteban, me pareció muy interesante, porque a veces no somos capaces de reconocer o no somos capaces de ver en toda su magnitud aquellas cosas que hacemos bien. Y probablemente las fundaciones y lo que hemos logrado a partir del 2001 con aquellas cosas que planteé en un principio, con el abordaje integral, la calidad de vacuna, la participación de todos los actores y como lo plantea Dardo, en esta cuestión de todos juntos en el mismo problema, creo que tenemos dos caminos o dos caminos de manera inmediata a seguir. Seguramente se irán abriendo muchos más porque el mundo del comercio pecuario y también, como dice Dardo, del agropecuario, ¿por qué no?, empieza a ser cada vez más dificultoso. Empiezan a aparecer barreras arancelarias, empiezan a aparecer consumidores que demandan cosas que es necesario certificar, es necesario certificar nuestro producto. Y digo, ¿cuáles son los dos caminos? Uno es mejorar el que estamos andando. Y en el que estamos andando, creo que las fundaciones le pueden dar al Organismo Sanitario Nacional herramientas para estar preparados ante eventos sanitarios impredecibles. Lo del COVID es algo impredecible y aquellos cambios de orden cualitativo que ocurren en la sociedad son precisamente impredecibles. Para salir del COVID, el 11S, el COVID, son hechos impredecibles que vinieron a cambiar la historia del mundo y el comportamiento del mundo. En ese aspecto y en relación a lo sanitario, creo que debemos profundizar no solamente con el tema caballos, con el tema ovino, con el tema caprino, con el tema porcino, con el tema stock. El punto lábil de la vigilancia epidemiológica siempre es el traspatio, y es lo más complejo, a pesar de lo que la sociedad hoy está impulsando, donde dice que una granja porcina puede ser un foco de generación de epidemias, y al contrario, son aquellas que tienen todavía una relación productor o operario animal mucho más segura que la de traspatio. Estas cuestiones son necesarias entonces que los entes sanitarios mejoremos este aspecto para darle al Organismo Sanitario Nacional las mejores herramientas para poder actuar ante enfermedades existentes o nuevas enfermedades, o bien enfermedades reemergentes. El segundo aspecto creo que es más grande todavía, lo planteó Dardo. Creo que nosotros tenemos que prepararnos para el mundo que viene. El mundo que viene es un mundo lleno de información, un mundo donde vamos a encontrar
barreras pararancelarias en la información de que el producto porte, va a haber exigencias para con ello. No todos los países, como dijo en su momento Esteban, tienen esta herramienta con semejante potencia, donde un actor con funciones delegadas del Estado Nacional está visitando a cada productor. Ahí, en ese aspecto, es necesario recobrar o recabar mayor cantidad de información que nos es sumamente útil para la toma de políticas. Estamos diseñando un plan ganadero, cuando en ese plan ganadero nos planteamos cosas como la que plantea Dardo, donde por ahí podríamos conocer el estado corporal, con lo que los animales están entrando a servicio en las distintas zonas, poder predecir y esperar qué va a ocurrir el año que viene en relación a los rendimientos de fertilidad o a la cantidad de terneros esperados o a la problemática que estemos teniendo. O sea, nos permite generar políticas a futuro y saber que el año que viene va a ser un buen año, conocer en detalle la cantidad de pasturas implantadas. En la Argentina hay poca pastura implantada, más de 70 millones de hectáreas de pastura natural, 30 millones de hectáreas de bosque, 6.700.000 hectáreas de pasturas implantadas. Cuando decimos en el marco del plan ganadero vamos a mejorar la cantidad de la implantación de pasturas o de reserva forrajera o de cadena forrajera que le permita al animal tener una buena condición corporal, también ese dato sería importante tenerlo. También ese dato se puede obtener a través de la visita permanente. El productor debe perder el temor a informar lo que está haciendo en el ámbito productivo. Al contrario, tiene que sumarse a eso para obtener un beneficio propio y común. El beneficio propio y común, doy un ejemplo cualquiera, podría citar muchos, pero nosotros ya estamos trabajando, por ejemplo, iba a decir Carlos, en realidad con SENASA y con INTA en protocolos de bienestar animal. Hoy, alegremente, mucha gente dice, o algunos dicen, animales que tienen un estado corporal que no le va a permitir pasar el invierno. Y la verdad que eso se lleva de patadas con el bienestar animal. Con las 5 libertades del bienestar animal, fundamentalmente con el acceso al agua y la comida en calidad y cantidad suficiente. Y eso es responsabilidad de quien produce, o quien eligió producir con animales. También le permite al Estado ver la situación con la que nos vamos a ir encontrando y qué ayuda como Estado Nacional debemos preparar para el escenario que viene. Declarar las emergencias se declaran después de ocurrido el hecho. Acá estoy hablando de pensar el futuro y ver cómo el Estado Nacional se debe preparar tanto en el aspecto sanitario como el aspecto de políticas públicas para poder llevar adelante planes ganaderos, aplicaciones de leyes. Digamos, hay un nuevo desafío que es la recolección de información y volcar información para que esté disponible a la hora de toma de decisiones precisamente por los entes y los organismos de los entes. Digo, 2 aspectos, vuelvo a repetirlo para cerrar. Uno es el aspecto sanitario, que es indelegable, cada día de mayor riesgo, y otro es el aspecto de orden comercial, con la aparición de certificaciones de bienestar animal, certificaciones de buenas prácticas, certificaciones de todo tipo, que los entes, precisamente por ya la expertise que tienen en la visita a los establecimientos y en haber establecido el control de una enfermedad tan compleja para los argentinos como la fiebre aftosa, tienen una enorme experiencia. Me parece que volcarlo en esos 2 aspectos que planteo es un poco marcar el nuevo rumbo o el rumbo que deberíamos profundizar en el rol que cumplen los entes. Bueno, muchas gracias. Podríamos decir como resumen que los entes tienen una gran posibilidad de seguir, aunque se siga vacunando en un montón de actividades que son sumamente necesarios, y aprovechar su expertise, que
siempre van a ser apoyados tanto por la parte estatal como por la parte privada y del laboratorio aquí presente, que ha sido nuestro compañero de ruta hace muchos años, y creería que tienen que ponerse un poco mejor con los papeles, según Carlos, que se prolijen con lo que es los stocks y las planillas, y se dediquen a ayornarse para el futuro que viene, que es muy importante, y que amplíen una ventana verde, como dijo Dardo, que también es muy importante, porque si ya conocen todo el terreno, realmente ampliarlo a la parte verde es muy sencillo, no es tan difícil y se puede hacer. Y creo que son las cosas que realmente tenemos que pensar y no preocuparnos tanto por dejar de vacunar, que en mi caso yo siempre digo que es un seguro comercial de $3 por vaca por año y no tengo mayores problemas después para exportar. Muchas gracias. Creo que ha sido de un gran valor esto. Espero que todos lo escuchen, lo atiendan y tomen ejemplo de ello. Gracias. Disfruta de la mejor carne del mundo. Aunque la carne no transmite el COVID-19, la cadena productiva de la Argentina implementó nuevas medidas y protocolos sanitarios. En nuestro país se asegura una adecuada elaboración de productos crudos y cocidos y se garantizan los más altos estándares de higiene e inocuidad alimentaria. Entre todos nos cuidamos. Le toca ahora al SENASA y sus diferentes programas sanitarios. Empezamos con el programa de fiebre aftosa. Será expuesto por el médico veterinario Mariano Ramos, director de luchas sanitarias, y por el médico veterinario Horacio Angélico, el jefe del Programa Nacional de Fiebre Aftosa. Bueno, con los buenos días para todos. Con los buenos días para los organizadores y el agradecimiento a CRA y en particular al señor Jorge Chemes en carácter de presidente. Queremos agradecer la invitación a este Congreso de Entes. La verdad que es una linda oportunidad para poder de alguna manera expresar algunos pensamientos y visiones que tenemos con uno de nuestros asociados más importantes, ¿no? Que son los entes sanitarios, y realmente creemos que vale la pena darnos el tiempo para estar acá compartiendo con ustedes. Horacio, adelante. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muy buenos días a toda la audiencia, a todos los que van a presenciar el Congreso de Entes. Muchísimas gracias a CRA, a su presidencia y a toda su comisión directiva. Como dijo Mariano, es una linda participación de SENASA en la asociación público-privada, como venimos participando todos los años. Así que un gusto de compartir un año más con el Congreso de Entes. Bueno, no sé, por ahí conviene que le contemos a la audiencia, a Horacio, un poco el perfil de nuestra presentación. Va a ser muy rápidamente para ya adentrarnos un poco en lo que es nuestra mirada de estos temas. Vamos a hablar un poquito del programa de fiebre aftosa y vamos a hablar un poquito de algunos pensamientos en lo que es el camino de la sanidad animal en esta visión y misión compartida de las organizaciones públicas y privadas. Bueno, el Plan Nacional de Fiebre Aftosa del programa de fiebre aftosa de la Dirección Nacional, la próxima, Mariano, se basa en 4 principales componentes del programa: el fortalecimiento de la frontera norte por la resolución 767 del año 2020, las campañas de vacunación sistemática que se vienen haciendo, pero en este caso vamos a tomar la 2020 y la 2021, lo que venimos haciendo en la vigilancia activa y la vigilancia pasiva, que es uno de los temas principales
para este congreso, para difundir y para participar de acá en más en la vigilancia pasiva. Como les dije, en el año 2020 se lanzó la resolución 767, donde ahí está el mapa del área geográfica que abarca a las provincias y los departamentos de la zona que involucra el fortalecimiento de la frontera. Esta estrategia o este fortalecimiento en la frontera norte tiene 4 componentes principales: el componente vacunación, el componente de los entes sanitarios, el componente de vigilancia epidemiológica. El componente de vacunación se basa principalmente en aumentar la cobertura vacunal en ciertos lugares de la frontera, que si bien se venían haciendo, hay muchos productores de una escala pequeña de agricultura familiar o de una ganadería informal, que ahora, por intermedio de la gestión que hicieron nuestras autoridades con el IPCBA, hay un subsidio, o sea, el IPCBA aporta vacuna para un estrato de esos pequeños productores, que alcanza de 50 cabezas hacia abajo. Ya la campaña de menores del año, o sea, la 2-2020, ya se hizo un aporte de 280.000 dosis, y en la campaña que hemos culminado, la 1-21, de 450.000 dosis. La otra, Mariano. Otro de los puntos principales o de los ejes principales de esta nueva resolución son los muestreos serológicos. Ya este año hicimos un muestreo diferente a lo que veníamos haciendo para detectar la no circulación del virus de la fiebre aftosa y para detectar inmunidad, o sea, los anticuerpos que confiere la vacuna. Como les dije, ya este año se hizo por subzonas, no como lo veníamos haciendo antes, por planes de vacunación. Como ahí lo ven en el mapa, hay una zona que es la zona de Salta, que está en color amarillo, que es la subzona 1, la subzona 2 es la que abarca el este de Salta y el oeste de Formosa, la colorcito ladrillo es la subzona 3, que abarca el este de Formosa y el departamento del Chaco. La zona 4 y 5 son de corriente a ambos lados de los ríos, Paraná límite con Paraguay y Uruguay límite con Brasil, y la provincia de Misiones. En toda esta zona se van a muestrear 605 establecimientos, 7.500 muestras, y hoy ya tenemos 487 establecimientos muestreados. Pensamos que en los próximos meses se va a terminar. Otro de los ejes principales, como dije, pero acá ya no es solo en la frontera, es la vacunación. Acá es la vacunación de todo el país. Esta es la primera vacunación del año 20. Acá es de destacar que la campaña en marzo del año pasado empezó en gran parte del país el 8, el 10 de marzo, y el 19-20 de marzo tuvimos el decreto presidencial donde se decreta la cuarentena. A pesar de eso, la campaña no se suspendió, se siguió adelante, se flexibilizaron todo tipo de movimientos para no perjudicar la comercialización de los productores, y la campaña se hizo en tiempo y forma. En algunos lugares demoró unos meses más, pero hemos cumplido con el objetivo de vacunar la totalidad de nuestro rodeo. La próxima es la campaña 2 del 2020, que fue la campaña de menores, con las mismas restricciones que tuvimos, los mismos problemas de traslado y el esfuerzo que han hecho los entes y los productores, y se ha concluido también en tiempo y forma. Y esta es la campaña 1-21 que ha culminado. Estos son datos parciales al 2 de agosto,
porque en algunos planes de la zona norte del país todavía siguen abiertos por problemas de restricción. Como sabemos, hay algunas provincias que tienen mayores restricciones que otras, pero estamos en una etapa final y con buen ritmo. Se ha concluido en la mayor parte del país en 60 a 65 días y en algunos lugares del país en un poquito más de tiempo. La próxima. Otro de los ejes del programa de fiebre aftosa es la vigilancia activa, en este caso para los terneros centinelas. Este es un muestreo que se hace todos los años, no solo este año, sino el anterior y años anteriores también, que es el muestreo que se hizo para el protocolo de China. Esto se está haciendo en todo el país, ahora ya prácticamente también abarca la zona norte, ya que antes era solo la zona central. Se muestrean animales de 6 a 12 meses que no tienen ninguna vacuna, y como ahí lo ven, hay 96 planes en el país, 384 establecimientos, 5.760 muestras, y esas son las muestras ingresadas al laboratorio, pero todavía falta los meses de octubre y noviembre para completar el muestreo del año. La próxima. Quería recalcar con el slide anterior que todos estos muestreos serológicos para descartar circulación viral, no hemos tenido animales reaccionantes al ELISA, TRABC y TB. Otro de los ejes, como dije, es la vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva es uno de los puntos más importantes y que tenemos mucho que mejorar todos. Como ven acá, son las notificaciones que recibe SENASA. En el año 2020 recibimos 3 notificaciones por parte de los productores o de los veterinarios privados por distintas enfermedades confundibles con fiebre aftosa. En el año 2021 ya son 6, vamos mejorando, pero realmente nos falta mucho. Es un tema que lo tenemos que mejorar, lo tenemos que aumentar. Nosotros tenemos un rodeo de 52 millones de cabezas y lo que vemos, muy pocas notificaciones durante el año. Bueno, ahí están los distintos lugares, y ahora sí vamos a la importancia del sistema de la vigilancia pasiva. Muchas veces hablamos qué es la vigilancia pasiva. La vigilancia pasiva es recoger los datos por intermedio de los que viven o están en contacto con los animales. Cuando ven una enfermedad notificable, que es una enfermedad que tienen que denunciarla, si no la denuncia puede traer consecuencias graves para la sanidad animal, para las restricciones del comercio internacional. Si es una enfermedad zoonótica puede transmitirse a las personas o puede tener un impacto en la población silvestre. La próxima. Por eso insistimos tanto en la vigilancia pasiva, con los sensores. ¿Quiénes son los sensores? Los sensores son las autoridades nacionales, provinciales, municipales, los veterinarios privados, los productores agropecuarios, los entes sanitarios, los laboratorios, los organismos de investigación, las universidades y los organismos o profesionales vinculados con la fauna silvestre. Por eso que recalcamos, la notificación es obligatoria e inmediata al SENASA. La próxima. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Actuar rápidamente una vez recibida la notificación por parte de los sensores. Aplicar medidas sanitarias de prevención y control. Descartar o confirmar la presencia de la enfermedad. ¿Cómo notifico? Notifico o hago la denuncia en la oficina local del SENASA en forma personal, telefónica o por mail. Ahí está el mail para hacer las denuncias. Y ahora tenemos una notificación online
que se puede hacer mediante el teléfono por la aplicación Play Store, que cualquier dato o cualquier otra información se la puede disponer en la oficina local o en la página de SENASA. Bueno, la parte mía le doy paso a Mariano para que siga con la presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Horacio por la presentación. En realidad una presentación compartida. En este caso siempre un poco hablando sobre la plataforma de lo que dio lugar históricamente al desarrollo de los entes sanitarios en la Argentina. Obviamente que es bueno arrancar hablando de fiebre aftosa y ese era un poco el desafío y el enlace que consideramos de interés para arrancar y, bueno, y seguir un poquito con algunos pensamientos a futuro. En realidad quería detenerme un poquito en lo que fue el Congreso de Entes del año 2020, el del año pasado, donde contaron con la participación de nuestra directora nacional, la doctora Jimena Melón, trayendo algunas reflexiones relacionadas a la ampliación de los alcances de los entes sanitarios, ¿no? Un poco, como decía antes, venimos trabajando durante muchos años y sobre una plataforma bien orientada a lo que es el control y la erradicación de la fiebre aftosa, pero el año pasado se presentaron algunas cuestiones que no viene mal recordar sobre la necesidad o el interés que despierta el escenario futuro sobre otras actividades que pueden incorporarse al accionar de los entes sanitarios, sobre todo en el contexto de lo que es la sanidad animal, pero también la tríada de lo que es una sola salud, ¿no? Algo en que los organismos internacionales vienen trabajando muy fuerte, sobre todo en los últimos años y a través de los riesgos que implican las pandemias. Bueno, hay muchos temas que pueden resultar de interés, sobre todo temas transversales, como son la notificación de enfermedades, aspectos del bienestar animal, la resistencia antimicrobiana, en fin. Esto simplemente como para contextualizar aspectos que ya se conversaron el año pasado. Pero también es importante no perder de vista el concierto de la sanidad internacional que a nivel de la región sudamericana está planteando el plan hemisférico de erradicación de la fiebre aftosa, ¿no? Hay, como ustedes saben, hay zonas de la región sudamericana que ya están dejando de vacunar, sobre todo en lo que es el contexto del CVP, el Comité Veterinario Permanente, y esto por supuesto que requiere de no descuidar la mirada hacia el futuro, ¿no? Pensamos que en algún momento el SENASA y el sistema sanitario podría llegar a empezar a pensar en el levantamiento de la vacunación, no sin antes tener todas estas cuestiones que tenemos acá puntualizadas. El año pasado, en la inauguración de la COSALFA, donde Argentina fue país hospedador y de alguna manera las autoridades hicieron una apertura, se mencionó que la Argentina no iba a pensar en dejar de vacunar antes de los próximos 2 años, con lo cual todavía estamos en ese periodo de resguardo, pero sí pensamos que en ese periodo debemos desarrollar algunos documentos, como por ejemplo evaluar cuáles pueden ser las distintas estrategias para ir mirando hacia el futuro en zonas libres sin vacunación, desarrollar bien el banco de antígenos y el banco de vacunas, fortalecerlo, ya tenemos algunos trabajos iniciados, y también pensar el rol y el juego de roles y responsabilidades en este eje de sistema público y privado, teniendo en cuenta que los entes son una parte muy importante de la estructura organizacional del sistema sanitario.
Y lo que hace robusto y fuerte al sistema sanitario es, digamos, un sistema en donde se mantenga esa estructura, ¿no? Pensamos que hay aspectos también relacionados a la trazabilidad. Si pensamos que hoy la vacunación es un punto donde de alguna manera fortalece la información y los datos de, sobre todo, lo que es el stock, en escenarios a futuro donde uno puede dejar de vacunar, digamos, hay que mirar el sistema de trazabilidad como un elemento que nos permita tener dimensión de lo que es la población general. Análisis de costo-beneficio, obviamente, para ver el impacto real de lo que es el levantamiento de la vacunación. Son todas cosas que están ya de alguna manera esbozadas para empezar a conversar, y creemos que es importante empezar a conversar estas cuestiones. Otras de las cuestiones que vemos de gran interés, sobre todo en el norte, es el rol que juegan también hoy algunos entes en la participación de ectoparasitosis, y sobre todo creemos que hay también un interés particular en lo que son los sistemas de preparación, emergencia, y esto que mencionaba Horacio recién, la vigilancia pasiva, la notificación temprana, la capacidad de detectar precozmente y atender de manera precoz cualquier tipo de llamado de alerta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Simplemente para hacer mención, decir que la autoridad veterinaria uno lo puede ver como la persona de SENASA, pero también es importante que se considere el sistema veterinario en general, los servicios veterinarios. Cuando la OIE habla de servicios veterinarios, incluye, además de la autoridad veterinaria, que sería en este caso, en el caso de Argentina, al SENASA, incluye también a los otros sectores profesionales, los entes sanitarios, los digamos, veterinarios acreditados, todos los actores del sistema. Y por otro lado, bueno, de alguna manera están reflejados en el gráfico que está ahí a continuación, donde vemos también algunas otras organizaciones gubernamentales como INTA, universidades y el sistema de profesionales y paraprofesionales. En todo este sistema es importante que haya un ordenamiento, ¿sí? Ese ordenamiento lo vemos con, por ahí, lo que son convenios específicos con los entes que se está desarrollando una actualización al respecto, donde básicamente se estructura la base de los acuerdos sanitarios y el juego de roles y responsabilidades. Y por otra parte, los controles que eso requiere para sostener que el sistema es robusto, tanto para nosotros, para nuestra propia sociedad, pero también para con nuestras contrapartidas o socios comerciales, ¿no? Lo cual es muy importante. Si bien vemos que todo esto tiene un marco legal, lo importante es que para determinar el segmento de controles hay digamos, un diseño de auditorías que pueden ser tanto integrales o técnicas. Las técnicas son más del espectro del nivel local, donde el centro regional o las oficinas locales están un poquito más involucradas en los detalles de algunos seguimientos, pero otros aspectos más integrales, relacionando otros ámbitos más horizontales al respecto, requieren de un nivel de auditorías que, bueno, de algún punto con la cuestión de las pandemias y las dificultades y restricciones que hemos tenido durante este tiempo, no nos ha dejado otra opción que hacerlo de manera virtual. Y en eso hemos empezado ya. Hemos tenido dos digamos, interacciones, dos ensayos iniciales con un ente en Formosa y en Salta. Esto es reciente, de prácticamente el mes de julio, lo cual, bueno, nos permite ir midiendo las mejoras que uno puede ir haciendo en el desarrollo de estas auditorías virtuales. Es importante que en estos primeros ensayos se determinaron los objetivos, la metodología se hizo con base en la plataforma Webex,
Pero lo importante destacar es que los objetivos no son siempre, digamos, rígidos y estrictos sobre la base de una sola cosa, sino que se definen objetivos específicos y se van actualizando en base a las necesidades de cada caso. Por ejemplo, en los entes que mostramos recién, de alguna manera la preocupación era la utilización de las vacunas proporcionadas por el IPCBA en el marco de la normativa. Entonces, sobre la base de eso, se fueron haciendo, sin determinar para cuáles son estos hallazgos, se fueron determinando que hay siempre cosas por mejorar, ¿no? Y eso es lo fuerte y lo bueno del sistema de controles, del sistema de auditoría, que nos permite ir identificando los problemas, nos permite ir generando a partir de los hallazgos las recomendaciones, un plan de trabajo, un plan de mejoras, y eso es quizás la fortaleza que tiene el sistema. Simplemente para terminar ya quería despertar un poco la necesidad de mirar un poquito el camino caminado ya, ¿no? El camino andado, perdón, en cuanto a que la estructura organizacional de la lucha contra la fiebre aftosa ha sido, es y será un ejemplo de éxito en la conjunción público-privada. Creo que esa es la fortaleza que tiene nuestro sistema. Sin embargo, la evolución de la fiebre aftosa en Sudamérica va marcando un camino en la historia de la sanidad animal, y eso es lo que quizás tenemos que vislumbrar hacia un futuro, y tenemos que darnos la oportunidad para conversar este tema, ponerlo sobre la mesa y definitivamente empezar a ver de qué manera es necesario conservar esta estructura organizacional que, como dice el punto 1, ha dado historias de éxito hasta la fecha. En eso, bueno, es necesario repensar el juego de roles y responsabilidades en los desafíos del futuro, que es un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Es lo que le da la robustez, la solidez en la credibilidad del sistema sanitario. De manera tal que, como decía una vez más, las discusiones deben ponerse sobre la mesa, debemos darnos ese momento, ese punto de discusión, y creemos que va a ser importante y va a marcar una diferencia al futuro en esto de la sanidad animal, que es un compromiso compartido. Bueno, muy bien, hemos transcurrido por estos minutos, queriendo compartir con ustedes un poco alguna cuestión más informativa relacionada a cómo está hoy el plan de fiebre aftosa, y de alguna manera eso resultando de plataforma para algunos comentarios y reflexiones y pensamientos sobre el camino de la sanidad animal, que nos lleva indefectiblemente a un futuro de progresos, ¿no? Y la verdad que eso es de mucho interés. Así que, de alguna manera, bueno, quería compartir con Horacio estos minutos finales, un poco como para dejarles fortalecer de alguna manera los pensamientos y reflexiones en una interacción directa con mi colega, con quien trabajamos ya hace unos cuantos años codo a codo en esta empresa que es el control de la fiebre aftosa. Horacio. Bueno, Mariano, muchas gracias. Creo que ya lo dijiste todo. Esto es un camino que lo veníamos haciendo desde hace muchísimos años. Hoy la situación epidemiológica es totalmente distinto de épocas difíciles que nos ha tocado, siempre trabajando junto con el sector público-privado. Así que, bueno, agradecerle la invitación a CRA, a su comisión directiva, a su presidencia, y bueno, y a toda la audiencia, y nada más. Muchas gracias y a las órdenes como siempre. Muy bien. Bueno, sí, de mi parte lo mismo, simplemente dejar de mensaje de pensamientos para empezar a caminar de aquí al ciclo que viene en el próximo Congreso de Entes
y seguir interactuando como lo venimos haciendo a nivel institucional, que realmente es una de las fortalezas que no solamente, digamos, la consideramos nosotros, sino que el mundo nos tiene como ejemplo en nuestros países, tanto en la Argentina como el ejemplo también de similares características que hay en Paraguay, en Uruguay, en fin. Son la verdad que incluso muchas historias de éxitos que la OIE ha tomado para esto que dio en llamar el manual de asociaciones públicas y privadas, ¿no? Donde el tema de la fiebre aftosa está realmente con mucho interés. Así que bueno, de mi parte también quería dejarles un saludo final. Gracias, Horacio, por compartir esta presentación juntos. Gracias a los organizadores, gracias a la presidencia de CRA. Y bueno, esperamos vernos en el próximo tiempo. Muchas gracias y hasta siempre. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Con nuevas tecnologías, creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. En el interior del interior, con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora, más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina, incondicional, siempre. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo.